Bien, tenemos como invitado al señor Francisco Luciano, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y vicesecretario de la organización. Francisco Luciano, un hombre político, político y político. Luego de ser político, es político. Buenos días. Bueno, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué novedades hay por los predios verdes Bueno, y por su predio de producción literaria, que tengo entendido que eso está muy bien? Vino armado ahí. bueno, en los predios verdes, la Fuerza del Pueblo, estamos en el proceso denominado revolución organizativa, que es un proceso mediante el cual se está verificando que cada estructura del partido obedece a lo que establecen los estatutos y que tiene la cantidad de miembros que se requieren. Pasado el proceso electoral, se hace una revisión estatutaria en el partido que verifica los organismos. Vamos a las direcciones de base, convocamos al presidente, el vicepresidente, el secretario general, cuáles son los miembros de aquí, quién falleció, quién renunció, quién se mudó, qué falta y cómo, y un tiempo para que lo completen. Entonces, igual pasa con las estructuras de direcciones medias, los comités municipales, de circunscripciones y provinciales. Ese proceso se está realizando y concomitantemente con ese proceso, entonces, estamos llevando a cabo el proceso de cedulación de la militancia de la Fuerza del Pueblo en la fecha y en el horario que le corresponde, de acuerdo al calendario que ha elaborado la Junta Central Electoral. Qué bien. Entonces, Francisco, yo no entendí eso. Bueno, de hecho, creo que ustedes son la única organización política que está acompañando a sus miembros en este proceso. Porque la Junta estableció ya un calendario. Si usted nació en el mes de abril, usted puede ir en el mes de abril a obtener su cédula. ¿Cómo se está realizando esto? Porque es un proceso automático. Es decir, si usted nació en abril, ahorita repito, usted tiene para ir precisamente ya a gestionar. ¿Cuál es el tipo de acompañamiento que ustedes tienen? Con ese mismo. Nosotros tenemos la lista de miembros con su fecha de nacimiento, su residencia, y entonces nosotros le decimos, mire, usted nació en abril. Si usted lo identifican por el padrón de usted. Exacto, a usted le toca en abril. Mire, usted está votando en Pedernales, pero usted vive aquí en Santo Domingo Oeste. Entonces vamos a buscar el documento de alquiler de la casa o de propiedad o los recibos del teléfono para que usted se registre y vote aquí, y el día de las elecciones nosotros aseguremos el voto tanto en la nacional como en la municipal con menor sacrificio. Bueno, siempre yo he observado que en procesos electorales se habla de que, para poner un ejemplo, en Punta Cana trabajan qué sé yo cuántas personas que viven que son de Pedernales y que votan en Pedernales. Entonces esa gente, los partidos de alguna manera tienen que financiar el traslado desde Punta Cana a Pedernales. Entonces, lo que ustedes están haciendo es tratando de que esa persona que ya salió de Pedernales vote donde vive. Vote donde vive. Y por una razón, y por una razón simple. Los recursos se asignan a la municipalidad en función de la población que tiene. Entonces, si usted vive aquí, pero usted está registrado en otro lado, a usted no le recogen la basura en el otro lado, a usted no le garantizan agua potable en el otro lado. Es también un ejercicio de responsabilidad ciudadana, de que la gente sepa que tiene compromiso, tiene que tener amor, fidelidad y compromiso con el terruño que lo vio nacer, pero que tiene que proteger el medio donde vive. ¿Y la persona estaría de acuerdo en esa parte sentimental? Ay, no, yo prefiero tener mi cédula. ¿Qué respuesta han recibido ustedes? Hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace. Pero ustedes tratan de que... la explicación tenemos que hacérsela, porque además también, para usted ser miembro de una dirección de base en Herrera, usted tiene que residir en Herrera. Y votar, en Santo Domingo Oeste. Pero nosotros no ganamos nada con hacer una inversión en usted, si usted al final usted no nos va a dar el voto a nosotros. Entonces es un tema de conciencia y un tema también de tradición de la gente. Pero mira, esa es una labor que ojalá todos los partidos políticos la hagan, esa labor, porque ayuda a sincerizar lo que tiene que ver con la distribución precisamente. Pero además, el que hace política en un territorio, vive en un territorio y hace política en un territorio y tiene la cédula en otro, no puede ser candidato municipal ahí. Ahora, Luciano, hay candidatos a senadores que eso no les va a gustar.
Y que van a tratar, al contrario, de llevárselo a pedir, por ejemplo. Y a diputados sí, y alcaldes también. Ustedes van a tener internamente también esa situación. Pero si usted es candidato a senador en un territorio, usted lo que tiene que trabajar el territorio y trabajar con la gente que vive en el territorio. Bueno, el problema de las provincias De fronterizas. todo modo, es un derecho de la gente, pero nosotros lo orientamos. Claro, pero muy bien. Porque estoy muy de acuerdo con eso. Mucha gente quiere hacer el cambio de dirección, claro. Pero entonces no tiene la documentación. Bueno, pero si tiene, nosotros le explicamos, si usted tiene un contador a nombre suyo, si usted tiene un teléfono en esa residencia a nombre suyo, o usted tiene un contrato de alquiler, o usted puede probar con un documento de propiedad que esa vivienda es de su papá donde usted vive, entonces la Junta le acepta el cambio. Déjeme aprovechar su presencia acá. Con eso de las estructuras de los partidos, a un PLDista, usted le pregunta, ¿y Fuerza del Pueblo tiene una estructura? No, eso es un mito, Fuerza del Pueblo no tiene estructura, la única estructura la tenemos nosotros. A un PRMista, no, la estructura la tenemos. ¿Qué tal es la fortaleza de la estructura del partido Fuerza del Pueblo? ¿Puede considerarse una de las más sólidas, de la más completa del país? Mire, yo no sé si es la más sólida, yo no sé si es la más completa, porque yo no conozco las otras. Ajá. Ahora, yo lo que le puedo decir es que desde la posición de asistir al secretario general del partido, nosotros hemos podido comprobar que la Fuerza del Pueblo existe en las 32 provincias y en todos los lugares del mundo donde hay dominicanos. ¿Pueden haber dos en la estructura? No, una estructura mínima de la Fuerza del Pueblo es una dirección de base y tiene que tener entre 18 y 21 miembros. Entonces, cuando existe la Fuerza del Pueblo, es porque tiene una estructura. La Fuerza del Pueblo está constituida en las 32 provincias, en los 235 municipios, distritos municipales, en los 158 municipios, en las 3.000 y pico de tantas de sesiones, en todas las circunscripciones. Y no hay una calle de este país, ni un callejón de este país, donde no resida un miembro de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es una organización que está enraizada en el corazón de los dominicanos. Bueno, quizá eso que está señalando Gregory se desprenda del hecho de que cuando se realiza una encuesta, por ejemplo, en torno a Fuerza del Pueblo, aparece que el liderazgo del expresidente Fernández aparece muy por encima de Fuerza del Pueblo. Y entonces cuando se mide a Fuerza del Pueblo como partido, por ejemplo con el Partido de la Liberación Dominicana, o aparecen casi juntos o uno sobrepasa al otro, y entonces de ahí es que se desprende el hecho de que, bueno, esa estructura que tiene Fuerza del Pueblo, hasta qué punto ha crecido, porque realmente su liderazgo político lo sustenta el expresidente Fernández, no el partido como tal. Pero es que el líder o el candidato de un partido que no le suma 5 o 10 puntos, no debe ser su candidato, porque un partido se mueve con la fuerza motriz que tiene. El encanto lo pone... Sí, pero contando con una estructura partidaria que le sirva de apoyo. Pero una estructura partidaria que está marcando 35, 30% como partido, no es una cosa para relajar. Es decir, que Leonel tiene 44, 45, 46, sí, pero la Fuerza del Pueblo está marcando 35, 33, 34, nunca menos de ahí, como estructura. A ese nivel, Luciano, sí, señor, está marcando Fuerza del Pueblo. Sí, señor, con toda seguridad y con toda certeza. O sea, no es juego. ¿Cuál es la zona? Ese dato que es tan reciente. Tan reciente como hace 20 días. ¿Cuál es la zona? No, una pregunta puntual. Santiago, ¿cuál es el nivel de fortaleza cuantitativa de preferencia de Fuerza del Pueblo? Santiago. En Santiago, la Fuerza del Pueblo, luego del Congreso, ha tenido un repunte enorme, al extremo que han venido funcionarios y dirigentes de otro partido, inclusive funcionarios electos del gobierno. Y cuando en ningún país el fenómeno aquí es extraño, porque la gente no se va del gobierno por la oposición, es al revés. Y en este caso está ocurriendo al revés, sobre todo en Santiago. ¿A ustedes les llegó como nueva huésped y nueva miembro la vicealcaldesa de Los Alcarrizos? Sí, recientemente.
Yo vi algo como... Pero ese es un fenómeno que se está dando. Se está hablando incluso del alcalde también. Que bueno, de Junior Santos. Sí, son especulaciones, esas son especulaciones. Son informaciones que surgen. Esas son especulaciones. Lo cierto es que están viniendo regidores, alcaldes, dirigentes de tanto del Partido Revolucionario Moderno como de otras fuerzas políticas y sobre todo gente de la sociedad, del mundo empresarial, del mundo comercial, del mundo social, del mundo deportivo. Es todos los días. La fuerza del pueblo está de moda. Precisamente esas juramentaciones que ha encabezado el expresidente Fernández ya desde hace algún tiempo, bueno, desde que surgió Fuerza del Pueblo, mayormente ha estado captando gente del Partido de la Liberación Dominicana. Y esto, al parecer, no ha caído bien a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, al extremo de que su presidente, el expresidente Medina, ya ha dicho que no habrá alianza opositora, o por lo menos que el PLD no se plegaría a ningún tipo de alianza, a menos que haya partidos que se pleguen sí al PLD en las elecciones del 2028. Y hay quienes sostienen que la ausencia de una alianza opositora beneficia al gobierno. Mire, las alianzas se producen no entre iguales, sino entre diferentes. Se producen cuando existe la conciencia de que lo primero es el bienestar de la población y que lo segundo es el interés individual. Cualquier líder político que en este momento diga que se va a aliar... Pero en términos conceptuales e ideológicos, ¿qué diferencia hay entre el PLD y Fuerza del Pueblo? Bueno, hay una diferencia de visión que se evidencia en la característica del liderazgo de ambas organizaciones y en el nivel de apertura. No es tan amplia porque uno salió del otro. Lo que nosotros aspiramos es que la Fuerza del Pueblo pueda superar conceptualmente a la organización de donde salió la mayoría de sus miembros. Y para eso trabajamos. No solamente organizando las estructuras, sino cualificando la dirigencia y enseñando o haciendo que reaprendan que la política tiene que ser una práctica social, que tiene que poner el interés colectivo y el bien común por encima de cualquier ego. Cualquier partido de oposición solo tendría la posibilidad de desalojar del Palacio Nacional al PRM. La pregunta se la hago para que me responda realmente con sentido práctico. Es simple, lo que le digo es que en este momento los partidos políticos lo que tienen que hacer es lo que estamos haciendo nosotros, fortalecer sus estructuras, ampliar su base. Cuando llegue el momento de hablar, si hay que hablar, se habla. Pero si tú eres débil y tú te estás rinconando y tú te estás corando, ¿quién es que va a hablar contigo? Entonces la Fuerza del Pueblo lo que tiene que hacer es seguirse consolidando. ¿Y quién es débil aquí? Yo dije, si tú eres débil. O sea, en el sentido de que hay que seguirse fortaleciendo. Pero ven acá, está bien. Tenemos que desalojar el partido del gobierno. El país tiene la sabana por un canto. Todos los parámetros se han devuelto. Lo que se había construido va en deterioro. Vamos a seguir con eso. Hay un acto de responsabilidad que tienen que hacer los políticos. Ok, nos sentamos, pero tú tienes 15 y yo tengo 45. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tan evidente? Dime cómo lo hacemos. Luciano, ¿qué tan evidente es el crecimiento que ustedes sienten de Fuerza del Pueblo? Bueno, pero es que las mediciones lo están diciendo. Después del cacarazo de noviembre del año... Dice que Leonel tiene 44. Marca él, 44, 45, en alguna 47, hace pico. Y la tendencia es hacia arriba. Lo de mencionar que noviembre, ¿qué pasó en noviembre? No, que después de noviembre, con el tallazo que el gobierno cogió de Senasa y la marcha de la Fuerza del Pueblo del año pasado, el gobierno entró como cuando a un boxeador tú le metes un uppercut que no se cae, pero está rebalando. Hay que contarle jugo, que contarle 8. Entonces, ¿quién es que se nutre? ¿Quién es que crece? En esa encuesta que ustedes... Porque la Fuerza del Pueblo sacó alrededor de 30%, fue. Busca el que está más cerca para ver si no lo multiplica por 3. Entonces, las estadísticas son ahí, están ahí. En esa encuesta... La fuerza que crece, la Fuerza del Pueblo. Mira, en 3 meses de campaña, con toda la oposición que le puso a Leonel, sacó alrededor de 8% de su candidatura. La primera vez, en el 20. Y 4 años después, el hombre saca alrededor de 30%. Ajá, ¿y cuál es la tendencia?
quién ha bajado y quién ha subido. O sea, no es un problema de que yo me lo quiera inventar. Ahora, cada partido tiene derecho a hacer el esfuerzo. En esa encuesta que ustedes recibieron hace 20 días, se midió Fuerza del Pueblo, el expresidente Fernández, y yo le pregunto, ¿se midió también a Omar? Mire, es que eso no está en discusión en la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene un líder. No, yo solamente estoy preguntando que si se midió Omar. Pero óyeme, es que esa es una discusión que yo no tengo interés en ella. Oíste, Manuel. No, yo no sé, Sí, pero yo no sé por qué usted supone mi pregunta, porque yo simplemente usted estoy me ha dicho que si se midió con información. Yo le estoy dando el dato que tengo. Leonel tenía 44, punto. Está bien. Así es, Manuel. Así es. Mire, PLD. Hay una hemorragia de PLDistas que empezó, pero hace mucho, hacia Fuerza del Pueblo. Hay un torniquete ya eso se paró, o la hemorragia de miembros del PLD hacia Fuerza del Pueblo continúa. Mire, es que eso no es un tema que depende de nosotros. No, yo le estoy preguntando. No, pero ahí es que voy. Lo que le estoy diciendo es eso. Ajá. Si usted me dice si se detuvo o no se detuvo, eso no depende de nosotros. Porque es que en la República Dominicana existe libertad de asociación, libertad de conciencia, libertad de opinión y libertad de tránsito. Le cambio la pregunta. ¿Se sigue nutriendo Fuerza del Pueblo de miembros del PLD? Nosotros nos vamos a nutrir de todos los dominicanos de buena voluntad que quieran venir. Nosotros no lo etiquetamos. Son dominicanos, son mayores de edad, tienen voluntad de venir. Nosotros lo aceptamos. Se siguen mencionando, se saludan ustedes como primos todavía, primos. Es que nosotros no tenemos ningún problema con nadie. Ellos hablan del viejo partido. Nosotros estamos, en mi caso yo no tengo por qué usar ese lenguaje, yo no vengo de ahí, ni me importa. Ni tengo dolor por eso. O sea, entonces yo no... Es una discusión como que para mí, a mí maní. Usted fue sangre nueva. No es que yo siempre he sido de otra cosa. Sí. Bueno, vamos a hablar del gobierno. Usted dice que el caso Senasa y la marcha de Fuerza del Pueblo de alguna manera colocó al gobierno en apuro o fue un golpe muy duro. Ahora, en sentido general, ¿cómo usted valora el ejercicio del gobierno del PRM? Pero usted lo tiene que ver. A ver, no hay que embromar mucho. Todos los servicios deteriorados, ¿verdad? El metro con la sábana por un canto, el transporte que parqueaste aquí, que ahora vamos con el... El metro beneficia directamente su municipio, la línea 12. Vamos por parte. La línea 12. Está deteriorado el servicio. La línea 1 y la 2, a cada rato hay que pararla. O se le olvidó a usted que los administradores del Estado, cuando el blackout, ni siquiera sabían que el metro tenía energía propia. Eso le costó el puesto a un hombre bueno. Está bien. A un hombre bueno. Pero el que debió quitar fue a Celso, que se adelantó a decir que el metro no tenía planta, siendo el jefe del sistema, no sabe dónde hay 40 megas. ¿Y cómo es la cosa? O sea, porque es un equipo que no se preparó para gobernar. Ellos no tenían claro que iban a gobernar. No se prepararon para gobernar y están inventando. ¿Qué fue lo primero que dijo el señor Paliza cuando llegaron al gobierno? A los 2 meses. Un apagón cognitivo. Ese es peor que el blackout de la luz, el que le expresó ahí. ¿Qué fue lo que él dijo? Que ellos no sabían que el Estado era tan grande. Hoy tú estás aspirando a administrar una cosa que tú no sabes lo que es. O sea, tú vas a manejar un camión y lo vas a doblar en una calle de medio carril. Por Dios. Entonces usted ve que no dan pie con bola. No es solo Senasa, son casi 80 escándalos. Ajá, y el de los semáforos. Y el de agricultura, con préstamos sin intereses exonerados a gente que no es productor ni grande ni chiquito. Y lo de Supérate. Entonces, ¿cuál fue su discurso? La anticorrupción y la transparencia. Cada media hora hay que devolverle una licitación porque está mal hecha. Pero que se conozca, solamente hay 2 casos judicializados. Bueno, pero ya eso es un tema que demuestra que en el caso de la no corrupción, el equipo de gobierno aplica los escrúpulos de María Galgajo. María Galgajo era una mujer tan limpia, tan pulcra, que tenía una fritura. Y cogía los huevos y en la cácara lo lavaba con ace, jabón, cloro y lo enjuagaba en agua caliente. Oh, qué pulcra, qué limpia, pero higiénica. Pero antes de freír los huevos, para probar si estaba caliente el aceite, le metí un salivazo.
Entonces, ¿a quién le creo? Entonces, ahí vamos. Entonces, esa es la moral del gobierno. ¿Dónde están los 22 parqueos que el presidente dijo que iba a construir en la ciudad para mejorar en la movilidad? ¿Dónde están? Sí, inauguraron Monte Grande y hay agua. Están diciendo la empresa que para el 28, si se mantiene el flujo de los recursos. ¿Qué se hizo con el dinero de Aerodón, salvo el paso a desnivel en Isabel Aguilar? Que beneficia a su municipio. Beneficia, pero son 775 millones. Y tú me hablaste de 14 obras y yo lo que estoy viendo es la mitad de una. Porque las cosas son proporcionales. El metro de los Alcarrizos se puso a decir que ese metro iba a salir más barato que los otros, que yo cuando. No han dado el informe del metro. El informe financiero. El informe financiero, no han dicho cuánto fue, qué costó. Pero no solo eso. El presidente Fernández hizo 2 líneas de metro a 3,5 de año cada una. Y aquí 7 paradas se cogieron 4 años y medio y él le ofreció para 2. Todavía los otros días estaban pasando los comerciales de que en diciembre del 24 lo iban a inaugurar. Vamos a ponernos claro. Entonces, así no puede ser. Así no puede ser. Entonces, tú dices, ¿y la economía cómo va? O un país que crece 5% sostenidamente. Y de repente en el 24 crece 5 y en el 25, 2.5. Un estrellón del 50%. 2.1. 2.1. Entonces estamos en el suelo y vamos bien. Y entonces son capaces de hacer una rueda de prensa y decir que hemos tenido un crecimiento extraordinario. Vamos a ver el juego con el combustible ahora. ¿Cuál fue el compromiso que asumió el presidente de su boca cuando cuando elevó los precios de la gasolina en el 22? Y dijo lo siguiente: si el precio del barril del petróleo se mantiene entre $85 y $119, el precio no va a variar. Si sube de $119, entonces revisamos hacia arriba, y si baja de $85, revisamos hacia abajo. Durante 18 meses estuvo por debajo de 70, ¿bajó? No ha llegado a 115 todavía, y ya le metieron 24 pesos a la gente. Se le olvidó su compromiso. Todavía está en el umbral en el que él se comprometió para mantener el precio con menos de 24 pesos que le han subido. Entonces, eso es opaco. Entonces, un gobierno no se puede manejar así. Tú haces una licitación y cuando te la cuestionan y se demuestran que estaba tramposa, tú la echas para atrás. Pero la que se te pasa, que la gente no ve, entonces después tiene un escándalo como el de los semáforos. Y entonces, ¿dónde que estamos? El gobierno alega que está enfrentando los efectos de una crisis que se traduce fundamentalmente en aumento en el precio del petróleo que usted cita. Y precisamente anoche una comisión del gobierno se reunió con el expresidente Fernández, precisamente buscando consenso, comunicándole la situación que están vislumbrando y a ver qué tipo de medidas se toman para enfrentar la crisis. Y ese encuentro se celebró anoche. Sí, y fueron escuchados, fue un intercambio. El gobierno todavía no tiene un plan concreto y se le hicieron sugerencias fundamentalmente de que las medidas que tomen no deben sacrificar más a la población y que tienen que buscar espacios en el Poder Ejecutivo que reduzcan gastos superfluos para poder amortiguar lo que viene, que todos reconocemos la coyuntura actual no es una responsabilidad del gobierno y el gobierno no está en condiciones de impedirla. Ahora tiene que ser socialmente responsable. No pueden seguir andando los funcionarios con 34 vehículos de 8 atrás, no pueden seguir viajando en turba y en primera clase, no pueden seguir gastando 12,000 millones de pesos en publicidad para anunciar obras que no han hecho y no han comenzado. Entonces, todo esto tiene que revisarlo para que la gente le pueda creer y la gente pueda aceptar que si llega el momento, tiene que hacer algún nivel de sacrificio. Y el espíritu de, si no de colaboración, de por lo menos hacer sugerencias concretas de Fuerza del Pueblo, ¿cuál es? No es que la Fuerza del Pueblo, todo lo que convenga al pueblo dominicano lo va a impulsar y lo va a respaldar, no importa quién lo haga. El éxito no está en que lo haga yo, el éxito está en que la población no sufra. Al gobierno le toca gobernar. Nosotros respaldaremos lo que sea correctamente beneficioso para el pueblo y criticaremos acremente lo que le perjudica. En esa misma línea, una de las primeras expresiones del gobierno fue cuando surge la crisis, la guerra en el Medio Oriente,
fue a través de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Ella dijo textualmente: estamos preparados para enfrentar los choques externos que se produzcan a partir de la crisis que se genera con este conflicto. ¿Ustedes ven al gobierno preparado para eso? Bueno, los resultados están hablando. Tú no puedes decir que un cactus es una rosa si tiene espina. Eso es discurso, eso es retórica. Es decir, ustedes no ven al país preparado para enfrentar esa crisis. Oye, el país va a tener que aguantar la crisis, soportarla y acomodarse. Pero un país que la economía se le cayó en más de un 50%, ¿para qué que está preparado? Hay el deseo de que las cosas salgan bien Pero en claro, el país. Pero claro que sí, yo voy a querer que mis hijos sufran, y yo voy a querer que me suban la gasolina. Y yo voy a querer que mi compañero de trabajo o yo perdamos el empleo. Porque no sé si Oye, usted identifica algún punto, aunque sea uno, de positivismo, de acción positiva de la actual gestión, o es que estamos ante una gestión que lamentablemente no tiene... Porque nosotros estamos frente a una catástrofe. Aquí volvió a haber apagones que no había, hermano. Es que aquí se hizo, cuando usted evalúa el desempeño de alguien, cuando usted evalúa un plan, usted evalúa el plan por lo que se plasmó en el plan, no por lo que se diga, sino por lo que se plasmó en el plan. Entonces usted dijo que usted iba a bajar la deuda externa, ¿bajó o subió? Vamos a ver qué fue lo que prometieron. Usted dijo que aquí se iba a acabar la corrupción y que iba a haber transparencia. ¡Ay! Usted dijo que aquí en un año no iba a haber un ilegal, eso lo dijo usted. Que no iba a haber una gente irregular, eso lo dijo usted. Usted dijo aquí que usted tenía un plan de seguridad, que en 2 años aquí iba a ser una cosa del pasado, que te robaran un celular. ¿Dónde está eso? Usted dijo aquí al pueblo dominicano, que usted iba a bajar en un 30% el precio de los alimentos, a subir un 49%. Entonces díganme que lo que está bien. Pero hace apenas 2 años la población votó mayoritariamente, y en la parte legislativa ni se diga, en la municipal fue casi un plebiscito a favor de lo que hoy dirige. Sí, ¿Cómo se explica? Y ahora el caso del SENASA te dice que cogieron 15.000 millones para comprar las elecciones, tal y como habíamos denunciado antes de votar. Porque el tiempo es el maestro de todas las cosas. O sea, usted está diciendo que el dinero de SENASA se utilizó... No, yo no, lo dijeron ellos en los tribunales, lo que se lo cogieron. Lo que el gobierno está acusando de que se lo cogieron, dijeron que lo cogieron para eso, yo no. Ellos. Yo no. Fueron ellos. No, esos cuartos los cogimos para ganar las elecciones. Ajá. El PRM debiera devolverlo. Debiera estar la marcha verde, la marcha azul o la marcha marrón reclamándole que devuelvan los cuartos, porque no son de ellos. Una de las cosas que está planteando el sector empresarial como parte de las medidas que dice que el gobierno debe tomar está la focalización de subsidios y reducción de la burocracia estatal. Ajá. Y la nómina tiene 300.000 gente más. Ese era otro compromiso. Pero no solo eso. Todo el dinero que se ha tomado prestado, las obras no están y se ha incrementado el gasto corriente. Y la cantidad de pensiones a zángano y bruja que nunca trabajaron ni en el sector público ni en el sector privado son inmensas. Porque se ha tomado la pensión estatal como un mecanismo de compensación a gente que milita en el partido de gobierno. Y han tomado eso como modo viviente, para asegurarse, como dicen ellos. Pero sin haber dado un golpe nunca, sin haber cotizado un peso. Mire, Francisco Luciano, hay un refrán, un adagio, una frase dominicana que dice que estudiando cualquiera pasa. Usted hoy nos está explicando, nos está aseverando situaciones que cualquiera sale de aquí para la Fuerza del Pueblo y se inscribe de una vez, porque óyete, con un discurso tan vehemente, fácilmente una persona se convence. Ahora bien, antes que eso, si ustedes mañana son gobierno,
Eso que usted está mencionando hoy como falencias de la administración y padecimientos que tiene el país, por las causas que sean, ustedes lo van a variar. Lo vamos a gestionar mejor. Tenga la seguridad de eso. Y tiene idea de cómo, por ejemplo, Claro qué sí. se podría hacer. Claro que sí. Porque si... Todos los días le estamos sugiriendo. Porque nosotros no hacemos crítica por crítica. Cuando se inventaron que iban a exonerar 67 productos terminados, le dijimos, eso va a competir con la producción nacional. En vez de usted autorizar pan, sobao y de agua, traiga el trigo, lo molemos aquí y subsidiamos el trigo. Ya. En vez de usted cancelar los profesionales agropecuarios, usted lo que tiene que hacer es sostenerlo y calificarlo para evitar que la fiebre porcina venga. La dejaron meter, nos quedamos sin cerdo. Porque no es una sola cosita, es un paquete, es una cadena de errores sucesivas. Bueno, quizá usted tenga razón en algo, porque uno recordará, por ejemplo, que con el tema de la crisis migratoria, se reunieron el presidente Luis Abinader y los 3 expresidentes de la República. Sostuvieron un encuentro, de ahí surgieron algunas propuestas que posteriormente fueron al Consejo Económico y Social para discutirse, para evaluarse con representantes de los partidos, pero también de los expresidentes de la República. Y la verdad que el país se ha quedado esperando realmente en qué están. Al gobierno que le corresponde explicar ese consenso. Entonces eso va con lo que se está haciendo ahora. Ahora se está visitando nuevamente a los expresidentes. Entonces, ¿qué expectativa tienen ustedes partiendo de que ya en una ocasión hubo una reunión a más alto nivel que la que está sosteniendo ahora, porque estuvo presente el presidente de la República? Y entonces, ¿cómo comparar estos procesos? Es decir, mire, las expectativas lo que uno tiene? espera es que los que gobiernan entiendan que la responsabilidad de conducir el país es de ellos. Que el papel de la oposición es criticar lo que está mal y hacer sugerencias. Y en algunos momentos como ahora, que hay una situación difícil, ser magnánimo, porque tampoco podemos, ¿verdad?, decir el gobierno creó la crisis del Medio Oriente. Eso no sería lógico, ni correcto, ni prudente, porque no sería la verdad. Y lo que uno espera es que el gobierno no use la crisis para entonces cebarse, porque a veces hay gente que llora y cuando tú le vas a dar la mano te la muerde. ¿Se entiende? Entonces, a veces uno tiene primero que poner, como siempre hemos dicho, el país por encima, el país primero. Hay una situación de shock que puede investir a la República Dominicana. Nosotros, el símil es este. ¿Por qué tenemos que aportar nuestras ideas y por qué queremos apostar a que podamos vadear la crisis? Sencillo, si todos vamos en un barco y usted va como capitán, usted va como tripulación y yo voy como preso, pero el barco coge agua, yo lo que tengo que hacer como preso es coger una lata, porque si me pongo a celebrar me voy a ahogar también. Entonces todos estamos en el barco del país. Mire, hay una situación... y nosotros tratamos de hacer una oposición enérgica, pero responsable. Un tema de realidad, señor Luciano. En menos de 2 años hay elecciones municipales. Si Fuerza del Pueblo o si cualquier partido, cualquiera de los partidos, no tiene candidatos en la provincia, en el municipio, que se lleven el triunfo representando a su partido, es muy posible que pase lo mismo. En el caso de ustedes, ¿y Fuerza del Pueblo qué ha hecho o qué va a hacer? Porque si hace lo mismo que hace 2 años, no le va a ir bien con los mismos candidatos en cada demarcación municipal. Bueno, mire, la carrera electoral es una carrera de acumulación. Y un candidato que participó en unas elecciones con un partido en construcción y obtuvo un 20, un 25%, un 15%, con un partido estructurado, y si mantiene el nivel de trabajo, necesariamente había que medirlo y había que evaluar cómo ha crecido. El liderazgo social y local
se construye sobre la base del trabajo. En la Fuerza del Pueblo no hemos parado. No hemos parado de reunirnos, no hemos parado de acompañar los sectores. Y cuando digo que no hemos parado es en ninguna parte del país. Es posible que los otros partidos tampoco hayan parado y estén haciendo lo mismo que ustedes. Esa es la idea. Ahora, lo cierto es lo siguiente. Si la Fuerza del Pueblo es la fuerza que juramenta, es la fuerza que crece, es la fuerza que está abriendo locales, es la que está haciendo operativo médico en todos los sitios, siendo un partido de oposición, y está todos los días en la calle, entonces evidentemente que eso tiene que respirar por algún lado. Al momento de coger la candidatura, el partido tendrá que ver cuáles son los mejores candidatos y los que tienen mayores Señor Luciano, estamos a meses de las elecciones. No estamos a meses, hay tiempo suficiente. Sí, pero estamos más lejos del día de votación, pero para decidir quién va como candidato faltan meses. Pero no, eso es en el 27, estamos apenas en abril. Porque las elecciones son en febrero del 28. Señor Luciano. Las elecciones son en febrero del 28. Señor Luciano, ustedes no están solos en la cancha. No, nadie está solo, ni nadie ha dicho eso. Si se hace lo mismo, va a suceder algo parecido a lo que pasó. Bueno, pero uno aprende, ¿verdad? Uno aprende. Pero ustedes están remozando algo. Y lo digo porque es usted el que está ahí sentado. Si fuera un PRMista, le pregunto lo mismo. No, uno aprende. La gente aprende de la experiencia, de la positiva y de la negativa. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, hemos aprendido de nuestra experiencia, pero también de la de los otros. Bueno, ya según la decisión del Congreso y la promulgación que hace el presidente, no hay candidaturas independientes. Eso se elimina. Pero, ¿hasta qué punto ustedes estarían en disposición de aprovechar liderazgos municipales, provinciales, que normalmente hay en esas demarcaciones, actores que de alguna manera se distinguen, que ya como no hay candidaturas independientes, estarían dispuestos ahí en el mercado electoral? Eso va a depender primero de la coyuntura y segundo del tipo de persona que esté aspirando. Porque la Fuerza del Pueblo no puede ser candidato cualquiera. Bueno, tiene que ser miembro del partido necesariamente. No, dije, no puede ser cualquiera. Porque si una gente, hay candidatura, mucha gente otorga candidatura porque la gente tiene dinero. Mire lo que está pasando el partido de gobierno, con todo lo extraditado que tiene, por estar buscando a cualquiera. Entonces, no sé, en la Fuerza del Pueblo, un médico destacado, un maestro destacado, un ciudadano que tenga empatía, que tenga una historia correcta, puede ir en la boleta de la Fuerza del Pueblo, ningún problema. Nos honraría y estamos seguros que una persona con esa característica haría un servicio para la sociedad. Ahora una gente que tenga una reputación de la otra manera, por más dinero que tenga, que se vaya para casa el carajo. Mire, su actividad literaria está activa. Háblenos, por favor, de un libro que tiene... Bueno, tiene aquí... Muchas gracias. Nunca dejes de aprender la letra. Explíqueme, la mejor muestra que puede tener Francisco Luciano, autor. Nunca dejes de aprender la letra. Bueno, ¿Qué significa? Muchas gracias. ¿Qué significa el contenido de ese título, señor Luciano? Esa frase, tal como está ahí, es una frase de mi mamá. Ah, qué bien. Este libro está inspirado en ella. Narra 13 episodios vividos por mí junto a ella, desde mi niñez hasta mi adolescencia, que luego que el tiempo ha pasado, yo he podido apreciar y valorar el significado de esos momentos en mi vida y en la de mis hermanos. Entonces mi mamá era una mujer oriunda del campo. Ella nació en la comunidad de Arroyo Cano, en San Juan de la Maguana. Sus padres eran campesinos. Los campesinos antes tenían muchos hijos para que le ayudaran a trabajar la tierra. Y entonces cuando llegó la ley de que una parte de los muchachos por lo menos tenía que ir a la escuela, en su casa se decidió que fueran al Conunco los más fuertes y los más grandes, y los pequeños y los débiles, los enfermos a la escuela. Ella rápidamente hizo una abstracción y notó lo siguiente. Ellos eran 14 hermanos. Los que fueron a la escuela,
todos adquirieron mejor calidad de vida que los que no fueron. Y como ella decía y sostenía, y explico ahí, en su familia no había ningún tipo de discriminación. Si había un pantalón para uno, era para todos. Y entonces el trato era igual, que lo único diferente fue eso, que una parte fue a la escuela y la otra parte no, y por eso, como ella entendía, que ella fue al conuco, era de los que estaban en peores condiciones económicas, una mujer sola con 5 muchachos, entonces ella no quería que sus hijos se quedaran sin aprender la letra. Ah, qué bien. Ah, qué bueno. Entonces de ahí viene, y ahí hay una serie de episodios. Bonita y aleccionadora experiencia. Que sirven, que pueden servir de inspiración a muchas mujeres que están pasando por situaciones similares a las que ella pasó. ¿Su madre está con usted todavía? Ella falleció. Yeah. Y ese ejemplo que está ahí puede decirle a muchas mujeres, servirle de ejemplo, porque mi mamá tuvo una alta resiliencia, en el sentido de que casi siempre convirtió lo que parecía un cataclismo en una oportunidad para salir adelante. Y sobre todo los jóvenes también. En el día de hoy a los jóvenes en el mundo de las redes sociales, todos somos ricos, todos estamos bien, todo se puede, todo el mundo tiene derecho a todo. Aquí también hay un modelo de que a veces el camino corto puede ser peligroso y que a veces el camino largo puede tardar más, pero es más seguro y se puede consolidar. Y entonces hoy a nuestros jóvenes le dicen que lo que hay que hacer es tener y gastar. Pero para gastar primero hay que tener, y para tener hay que trabajar, y para trabajar hay que estudiar y prepararse, y para estudiar y prepararse hay que ser un ser humano, y un ser humano socialmente consciente, socialmente responsable, que entienda que vive en un mundo, que no vive solo, y que vea a un señor de 60, 70 años en un vehículo y él quiere ese vehículo para mañana. El muchacho tiene que saber que él tiene 21 años y el señor tiene 63 y que han mediado casi 40 años, y que lo más probable es que cuando ese señor que tiene 21 años, cuando ese señor que tiene 63 años tenía 21 años, estaba estudiando o comenzando su vida laboral. Pero también es muy seguro que ese vehículo en el que anda se lo deba al banco. Bueno, todos esos aprendizajes pueden estar, por supuesto, plasmados en el interior de esta obra. Nunca dejes de aprender la letra. El próximo miércoles 29 en la Biblioteca Pedro Enríquez Ureña, 6:30 de la tarde, es el día donde se va a poner en circulación al público Nunca dejes de aprender la letra. ¿Es correcto esa fecha? Sí, así es. Y el que quiera adquirirlo está en Librería Cuesta y en la plataforma de Amazon. Muy bien. Bueno, con esa narrativa, con esa introducción tan interesante que tú haces, yo me siento prácticamente obligado, pero obligado de buenas ganas, a leer esta obra de Francisco Luciano. Gracias. Es fácil, son relatos cortos que cierran como si fueran cuentos, pero no son cuentos. No, evidentemente. Gracias. Nunca dejes de aprender la letra. Próximo miércoles 29, la puesta en circulación en la Biblioteca Pedro Enríquez Ureña. Gracias por su visita, una combinación interesante, el despliegue de la parte política que usted representa de su partido y luego la invitación y el agradecimiento nuestro a este libro que nos ha traído hoy día, Nunca dejes de aprender la letra. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar y mostrar nuestras ideas al público que le ve y le sigue. Bien. Siempre interesante. Sí, y que los políticos, qué bueno que pueden tener esa cualidad y dualidad, aportar porque es un aporte, un libro es un aporte que no tiene precio, y por supuesto hacer su obra política, y los partidos son los que llegan a gobierno y nos dirigen a los ciudadanos. Gracias, señor Francisco Luciano, por su visita. A ustedes. Hacemos pausa.